En esta ocasión, en su entrevista a Enfoque, tenemos como invitado especial a Brian Cruz, quien es director de comunicación de una organización civil, y a José Francisco López, que es presidente también de una organización civil. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Brian? Muchas gracias por el espacio y dispuesto a hablar de lo que se tenga que hablar en este día. ¿Usted cómo se encuentra? Pues me siento bien y agradecidos por la confianza que nos dieron en venir esta mañana. Bueno, gracias. Para iniciar, no sé si podría comentarnos, ¿verdad?, sobre qué es lo que representa la organización civil a la que cada uno pertenece. Yo soy director de comunicaciones de una organización de aproximadamente 10 individuos que se dibuja desde hace más o menos 6 años, cuando la mayoría éramos en ese entonces estudiantes, idealistas, con la idea de querer ver de qué forma o de qué manera se puede contribuir a la sociedad, ¿no? A esa edad uno quiere cambiar el mundo y busca la forma de quererlo hacer. Entonces nos reunimos con un grupo de personas, en ese momento éramos menos, éramos 5, y empezamos a diseñar una idea, a pensar de qué forma nosotros podíamos contribuir a la sociedad, o sea, de qué manera como individuos podíamos aportar algo. En aquel momento éramos un poquito más idealistas en el sentido de que creíamos en todo eso, de que el cambio de la sociedad viene por la solidaridad, por la fuerza o va a venir de una autoridad política, pero con el pasar del tiempo fuimos madurando ideas y nos dimos cuenta de que era muy difícil cambiar el mundo, era más difícil cambiar un país, pero que teníamos una gran probabilidad de incidir en un cambio en nuestra comunidad. Entonces, evolucionando la organización, se fueron sumando otro tipo de profesionales y nos salimos del aspecto caritativo, del aspecto de ser una organización solidaria, porque para eso se respeta mucho las organizaciones que se dedican a eso, se necesitan muchos fondos. Entonces nos vimos limitados por el típico fantasma, ¿no? El capital, los fondos para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces buscamos una alternativa y dijimos, bueno, hay muchos profesionales, hay muchas personas en ciertas áreas de las ciencias sociales, las ciencias económicas, incluso las ciencias médicas, por ejemplo, que quisieran aportar al país, quisieran aportar a su comunidad. Entonces, al ver que el obstáculo era no de conocimiento, sino que material, de dinero, creamos una iniciativa para generar encuestas de opinión. Es decir, hacer encuestas, es cierto que llevar ayuda, llevar alimentos a una comunidad es algo que pues ayuda mucho a esas comunidades. También hacer una encuesta, pueden ser solo números, pero dentro de esos números nosotros tenemos agregado la idea de proyectarle a las autoridades competentes, proyectarle a las personas que están a cargo de dirigir el Estado, de dirigir una municipalidad, la situación en la que se encuentra esa población. Entonces nos focalizamos centralmente en la elaboración de encuestas. Claro, tenemos un ala de proyección social respecto a organizaciones como la del licenciado López, que se encargan, tienen la capacidad de gestionar fondos para poder llegar a las comunidades. En nuestro caso sí llevamos ayudas a las comunidades, pero nuestro principal objetivo es recolectar información para hacérselo saber a las autoridades competentes. Entonces, con el tiempo fue evolucionando la idea y ahora pues ya nos encontramos en la realidad de tener ya nuestra primera encuesta. Somos una organización que no posee personalidad jurídica, no tiene personería jurídica. Estamos amparados en nuestro derecho constitucional a la libre organización y a la libre expresión. Por lo tanto, precisamente por el hecho que no manejamos fondos demasiado grandes, claro, como cualquier organización aspiramos a tener personería jurídica, pero actualmente nos mantenemos precisamente de acuerdo al derecho constitucional, es decir, un grupo de ciudadanos que busca la manera de ser un puente entre la sociedad y los problemas de la sociedad. Si se quiere sumar gente que quiere aportar económicamente, pues bienvenido, pero nuestra principal zona de trabajo es el área de estadística, es el área de recolección de información, ¿verdad? Eso es más o menos a la organización a la cual yo represento. ¿La organización a la que usted representa? En cuanto a eso, al igual que la organización de Brian,
nosotros iniciamos en la rama de deportes. Tenemos una asociación deportiva en la cual nosotros vimos el deporte y pensando en grande, digamos, en esa forma, no solo quedarnos en el deporte, sino que pensamos en qué podíamos ayudar a la sociedad. Al igual que como cualquier organismo que se ampara a la Constitución, de acuerdo al artículo 7, en su inciso primero, donde dice que todos los habitantes del país pueden organizarse libremente y reunirse pacíficamente. En lo que respecta hoy a nuestra organización, la que hemos nominado Unión Civil Viroleña, asociación que también no posee personería jurídica, nuestra organización está enfocada en alcanzar el bienestar común y asumir nuestra responsabilidad frente a la sociedad viroleña en cuanto a nuestro voluntariado. En nuestra misión también planteamos que nuestra organización está constituida por ciudadanos voluntarios y que nos podemos complementar con otras organizaciones para trabajar en conjunto. Por otro lado, vamos a aprovechar la diversidad de enfoques para aportar al desarrollo de la sociedad, ayudando a reconstruir el tejido social, así como a proporcionar estudios técnicos y expresar soluciones técnicas para diversos problemas económicos y sociales que afronta la sociedad viroleña. En base a este esfuerzo, nuestra organización no va a recolectar fondos monetarios, sino que nos vamos a ir en base a donaciones que nos hagan para contribuir en esa forma a la sociedad y también brindar a nuestro sector la proyección social, incluyendo en áreas como deporte, medio ambiente y políticos, se podría decir en cierto modo que podríamos hacerlo. Por otro lado, queremos agregar que también nuestra organización posee un sector profesional de participación técnica, en el cual nos contribuía a buscar en aquellas comunidades las necesidades que tenga la población para nosotros poder alcanzar las metas y proyectos que nosotros tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuáles son algunas de las áreas sociales en las cuales su organización interviene? Ok, en el caso de nosotros, aclarando, ¿verdad? Hemos hecho una fusión entre la asociación de él, y nuestra asociación para tratar de hacer una balanza. Nosotros les colaboramos con la logística, ellos tienen la capacidad de tocar puertas para conseguir fondos, pero en el caso particular de nosotros sí tenemos proyección social, es decir, como nuestro fuerte es recolectar encuestas, medir el humor de la ciudadanía, pues buscamos principalmente eso, pero no podemos llegar a una comunidad con las manos vacías. Usualmente hay muchas personas de escasos recursos en las comunidades donde hacemos las encuestas que focalizadamente necesitan ayuda. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a un cantón a recolectar cómo viven las personas, su calidad de vida económica, ¿ok? Vamos al lugar, pero resulta que ahí hay personas que necesitan cuidados dentales, por ejemplo. Entonces buscamos específicamente a las personas más vulnerables de esa comunidad que necesitan alguna limpieza, alguna extracción, y armamos la logística del evento. Una vez armada la logística del evento, como comentaba el licenciado López, no es que manejemos fondos grandes. Empezamos a hacer la publicidad para el evento y, por ejemplo, algún odontólogo que quiera colaborar y quiera hacer el trabajo más barato, entonces dice, bueno, ok, la limpieza dental vale tal precio, yo la voy a dar en menos precio, un precio prácticamente regalado, y me suman al proyecto. Entonces, precisamente la idea de ser un puente, ¿verdad? Se suman profesionales, damos fisioterapia, por ejemplo. Aprovecho para darle un saludo al licenciado Lozano, que nos ayuda en eso. Hacemos fisioterapia
se llega a la comunidad, se le da el servicio de salud, pero al mismo tiempo se aprovecha para hacer la encuesta. Como le aclaraba, no es que nuestro enfoque sea directamente caritativo. O sea, no somos al menos nosotros, no somos una organización caritativa, somos más una organización de carácter técnico que busca brindar soluciones. Por ejemplo, en las encuestas que vamos a ver más adelante, detalla la situación que tiene la población respecto a la administración de la municipalidad. ¿Cuál es nuestro aporte a la sociedad? Tal vez no se ve materialmente, pero al recolectar esa información y al hacerla pública, incluso en medios como este, por lo cual le doy las gracias, al hacer pública esa información ya hay una colaboración, porque ya existe un precedente a las autoridades competentes. Algo está pasando aquí, la población está mal de esta forma, la población es una manera de decir la verdad, incluso decir la verdad en el sentido de que reflejar de manera estadística el sentir de la población, qué es lo que vive la población. Y eso se va más allá de cualquier propaganda. Los datos te arrojan y te dicen, la población está sufriendo esto, la población se siente molesta por este servicio que no se da. Entonces, nuestro aporte directo, a diferencia de la organización de ellos, es en ese sentido. Por esa razón, buscamos la manera de hacer una especie de unión entre varias organizaciones que quieran colaborar para que no solo sea algo técnico, sino que también se lleve ayuda a los lugares donde se necesitan. ¿Y cuál es el proceso para seleccionar a las personas, como la dinámica? O, por ejemplo, en el caso que usted ponía del odontólogo, él dice, voy a dar, por ejemplo, 30 promos. Sí, exacto. Él dice, yo le voy a dar 20 consultas, entonces nosotros ya sabemos el número. Vamos a un lugar y le preguntamos a los líderes de la comunidad. Primero les comentamos que queremos hacer la encuesta. Luego de eso les decimos a ellos, bueno, tenemos a disposición para quien lo necesite 20 limpiezas dentales, por ejemplo. Hay mucha gente que posee mucho SAR, no tiene la capacidad de pagarse una limpieza dental. Ya el odontólogo, si vale $15, cobra $3. O sea, da su aportación, servimos como puente, no manejamos dinero, sino que más bien servimos de enlace para quienes quisieran ayudar. Entonces, les decimos a los líderes de esas comunidades quién lo necesita, quiénes son los que más necesitan la limpieza, quiénes son los que más necesitan fisioterapia. Hay personas que no pueden pagar un fisioterapeuta, entonces nosotros, por lo menos la terapia y saber qué tiene, la persona puede acceder a eso. Es una manera de gratificar la colaboración, porque no cualquiera se anima a dar su opinión en una encuesta, por permitirnos llegar con las encuestas. Y en su caso, ¿cuáles son las áreas sociales en las cuales su organización interviene? Como le decía al inicio de la entrevista, nosotros tenemos por el momento ciertas áreas que vamos a cumplir, como es medio ambiente, salud y deporte. En el área de medio ambiente, nosotros nos hemos enfocado a aquellos problemas que tiene la sociedad viroleña en cuanto a los perros y gatos callejeros. Ahí nos hemos enfocado. Sabemos que hay una ley en la cual determina que debemos de cuidar a nuestras mascotas. Y en nuestra ciudad no se está haciendo en 100% la situación de los perritos en la ciudad. Vemos perritos atropellados, vemos perritos abandonados que andan en este momento recogiendo la basura de la calle. Entonces nosotros nos hemos enfocado prácticamente en eso. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? Primero, esterilizar a los perros y a los gatos. Segundo, la alimentación. Y por último, nuestra idea es hacer un refugio de animales. En cuanto al deporte, ya un poquito de experiencia que tenemos en esa área. Nosotros por el momento tenemos un deporte que es fútbol sala. Manejamos 25 equipos, nos concentramos a los muchachos, son 15 jugadores jóvenes, por 25 son alrededor de 375 personas, en las cuales nosotros los tenemos ahí trabajando. Ya estamos por terminar el torneo. Ahora estamos pensando en hacer un torneo infantil de sala. Sabemos que los niños no poseen tampoco fondos para poder solventarlo. Entonces
pedimos ayudas a las personas que voluntariamente nos puedan regalar los uniformes para ellos. Ahora, por otro lado, en salud, tenemos, como decía Brian, llegamos a los lugares donde podemos hacer campañas médicas, odontológicas y oftalmológicas para todas aquellas personas que no tienen oportunidad de llegar a la ciudad y que viven en lugares bien remotos. Por otro lado, también estamos gestionando con personas que viven fuera del país para ver de qué manera podemos nosotros entregar sillas de ruedas, andaderas y bastones para la gente que realmente los necesita. Bueno, usted, querido televidente, no se despegue porque en breve volvemos con más de su entrevista Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Bueno, continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Brian Cruz y con José Francisco López, quienes son, bueno, Brian es director de una organización civil y José Francisco López, quien también es presidente de una organización civil. Continuando con la entrevista, no sé si podría comentarnos cuál es la importancia de la sociedad en la tendencia de que las personas se organicen para hacerse oír o escuchar por los demás. Es muy importante, me voy a detener un poco en eso porque hay que remarcar la importancia de este tipo de organizaciones. Hay un enfoque que se llama individualismo metodológico que al final podríamos decir en términos generales que una organización civil es en su máxima expresión la ciudadanía organizada. O sea, desde el hecho de que tengas un grupo de 5 personas que se organizan para generar un impacto, para hacer política, que hacer política, muchas veces la gente entiende el hacer política como hacer política, es elecciones, pero como seres humanos, en nuestro factor social, somos políticos por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que tendemos a agruparnos para incidir en la realidad. Por lo tanto, entendiendo de que una organización civil entonces es la organización humana en su expresión más pura, podemos empezar a rescatar la importancia de ella. ¿Por qué? Porque es una solución grupal de un número de ciudadanos que busca incidir en la vida de los demás. La mayoría de veces, aunque se dan casos donde hay organizaciones que se ocupan para el mal, la mayoría de veces pues en pro de colaborarle al individuo. Entonces, estamos viendo en El Salvador una tendencia a la centralización de todo. Ya centralizaron el poder, ya se están centralizando los municipios. Lo único libre que tenemos y que no está centralizado es nuestro deseo de organizarnos para colaborar. Por lo tanto, en tiempos de descentralización, cuando el Estado quiere abarcar todo, quiere abarcar la solidaridad, quiere abarcar la proyección social, cuando el Estado quiere abarcar todas las áreas de las personas, la organización civil, los grupos de organizaciones civiles son una respuesta a esa centralización. ¿Por qué? E incluso debería de existir una tendencia a que hayan más organizaciones que se repartan en todo el país, porque si usted se fija, la recolección de encuestas se centraliza en la capital. La recolección de datos se centraliza en la capital. La realidad que se expone en los medios usualmente viene desde la capital. Entonces, los municipios están en una especie de olvido, una especie de necesidad de organización para poder emprender, peor con esta reducción que se ha hecho de los municipios, para que ellos puedan emprender un camino a solucionar los problemas que hay dentro de sus comunidades. Es decir, los alcaldes no tienen la capacidad de llegar donde las personas libremente organizadas sí tienen la capacidad de llegar. No tienen el tiempo, no tienen la logística, por lo tanto,
una organización civil, lastimosamente, en estos tiempos se ve como un atraso, como un problema, se ven como organizaciones con fines meramente electorales. Y no quiere decir que algunas organizaciones no lo sean, pero en este tiempo se necesita levantar el entusiasmo de la gente, porque le voy a dar un ejemplo. Hicimos una encuesta hace 4 años, porque también damos asesoría a algunos candidatos que quisieran participar en elecciones, a modo de que vean por dónde van los problemas de las personas, ¿verdad? En ese sentido podemos dar asesoría. Entonces, en esa encuesta se hablaba de que el 97% de los encuestados no se sentía conforme con un partido político, no se sentía representado por un partido político. Pero hay algo más curioso: el mismo 97% tenía el deseo de colaborar a su comunidad. Es decir, la gente tiene el deseo de ayudar, la gente tiene el deseo de colaborar a los demás. Sin embargo, no existen los canales adecuados, no existen los vehículos adecuados para que la gente pueda colaborar. Solo existen los vehículos constitucionalmente establecidos, los partidos políticos. Entonces, si nosotros vemos de que la población no se siente identificada con los partidos políticos y de que la población quiere colaborar y no encuentra cómo, encontramos en esa situación un vacío donde no lo abarcan los partidos políticos, no lo abarca el gobierno como un ente de organización social. Entonces, ¿quién va a abarcar ese espacio? Si no son las organizaciones sociales, organizaciones medioambientales, organizaciones de opinión ciudadana, organizaciones de recreación y deporte, como es el caso de ellos, ¿verdad? Evidentes crisis sanitarias que se están dando en muchos municipios se pueden solventar o se podrían solventar si esas comunidades estuvieran más organizadas. Por lo tanto, encontramos en una organización social, cualquiera que sea su índole, que busque beneficiar a la población, encontramos una verdadera herramienta, un verdadero vehículo para hacer un cambio. Por lo tanto, entre más estén votadas las organizaciones, entre menos se organice la ciudadanía, menos probabilidad va a haber de revertir aquel dirigismo que tenemos los salvadoreños, el hecho de que mi situación, mis problemas, no los voy a solventar yo, los va a solventar otro. Entonces, esa cultura está arraigada en la mayoría de salvadoreños, eso de que lo hagan las autoridades. Entonces, hemos pasado más de 30 años dejándole todo a las autoridades y las cosas no se han solventado. Por lo tanto, una sociedad que fomente la organización civil libre, una organización civil donde las personas puedan ejercer su derecho a colaborar y su derecho a expresarse, esa sociedad que viva ese cambio va a empezar a ver mejores beneficios, va a empezar a ver que no hay mejor forma de prevenir problemas en una sociedad que la misma ciudadanía organizada para enfocarse y contribuir en esos problemas. Por eso, para mí, a mi forma de ver personalmente, la organización civil es la piedra angular de toda organización nacional. O sea, si ustedes se fijan en las manifestaciones, es el mejor ejemplo. En las manifestaciones nacionales que se están dando, ¿qué vemos? Organizaciones civiles y de todas las denominaciones. O sea, da mucho gusto saber que empiezan organizaciones a crecer. ¿Por qué? Porque es la única forma de detener la centralización. Ahora, gracias a nuestra iniciativa, esperamos que otros municipios, que otros departamentos se sumen a esta iniciativa. Podemos recolectar información que solo se maneja de la capital, información que no se tiene de otros municipios, información que solo se maneja en la mente de la gente, en la experiencia de la gente, en lo que la gente vive. Entonces, para volver a aterrizar al punto, son extremadamente importantes porque le permiten al ciudadano un vehículo para poder solucionar y ayudar y aportar aquellos problemas que vive una sociedad específica. Entonces, ¿usted considera que las personas se sienten más cómodas con las organizaciones? Porque ahí es donde llegan y como, por ejemplo, ven el problema. Como usted mencionaba, de que los partidos políticos, pues pueda que no lleguen al lugar, que ni siquiera los conozcan, y entonces no se sienten como cómodos con ellos, porque saben de que no les va a beneficiar ni les van a ayudar. De hecho, hay un analista electoral ecuatoriano que dice que los políticos están tan acostumbrados en su campaña a decirle mentiroso a uno, mentiroso al otro, ladrón a uno, ladrón al otro, a modo que el pueblo, la masa electoral,
ya se está haciendo la idea de que, bueno, este me dice que es ladrón el otro me dice, no confío en nadie. Por lo tanto, es como un sistema autodestructivo que ha hecho que la gente se sienta o sienta un repudio contra los partidos políticos y no encuentre dónde expresarse. Para finalizar, en esa misma encuesta que nosotros hicimos, les preguntamos a las personas si estarían dispuestos a vestir los colores de esos partidos. El 100% dijo que no. Entonces, claro, una encuesta no es una visión general, pero sí te da una aproximación de las cosas. Por lo tanto, encontramos de que los partidos políticos se han encargado de destruirse a sí mismos y no le queda más a la ciudadanía que organizarse para poder generar aquellos cambios que necesitan. Quizás haya también como un temor de la población de que si es algún partido nuevo político no lo apoyan porque consideran que va a ser lo mismo que otras Exacto, ocasiones. es precisamente por esa percepción que el mismo partido, los mismos dirigentes han establecido en la mente de la gente. Al final hablan mucho, hay un libro muy bonito de Edward Bernays que se llama Opinión Pública. Al final lo que se busca es generarle una idea al elector con el fin de ganar votos, no con el fin de liberarlo de aquella opresión, de aquella ignorancia, de aquel desconocimiento de lo que es ejercer un voto, ejercer la democracia. Entonces, hay un sistema, repito, autodestructivo que está dejando fuera a la ciudadanía y está centralizando todo en los partidos políticos. Para usted, ¿cuál es la importancia o qué es lo que considera que es la importancia de que la sociedad se pueda organizar, ¿verdad?, para hacerse oír por las demás personas? Sí, saber realmente cómo funciona una sociedad es bien difícil, pero para nuestro organismo lo que nosotros pensamos es crear un impacto, el saberle llevar a la gente nuestra idea. Y sería una forma en la cual nosotros con ellos podíamos aportar muchas ideas y poder compartir con ellos muchas cosas en cuanto a la diversidad de actividades que nosotros podíamos tener. La convivencia es una parte importante para nosotros porque en ella llevamos a la sociedad cualquier situación o actividad que vaya a mejorar a la misma sociedad viroleña. Pensamos de que realmente es algo beneficioso para la sociedad el poder involucrarse con ella y pensar en una forma positiva, sacar adelante nuestra población. Organizarse no es tarea fácil porque no todo el mundo está en ese sentido, quererse organizar por algún temor que tengan en la sociedad que pueda pasar. Así es que para nosotros pienso yo que el impacto es un cambio el que va a tener la población con relación a nuestro organismo. Bueno, y usted no se despegue porque enseguida volvemos con más de su entrevista Enfoque. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Agape TV Canal 8 y de Mix de Medio. Seguimos conversando este día con Brian Cruz y con José Francisco López, quienes son de una organización libre. Para comenzar con este bloque, no sé si podríamos hablar sobre las encuestas, que la primera era: en los últimos años, ¿considera usted que su calidad de vida en lo económico ha disminuido? Y la mayoría tenemos con un 72.1%. Ok, vale la pena hacer una aclaración antes de empezar con las encuestas. Nosotros no somos una organización política, es decir, lo aclaro por los resultados, ¿verdad? El no ser una organización política, en lo personal, me permite, y el grupo igual, nos permite decir las cosas como son. Es decir, no ser político me da a mí la libertad de decir las cosas como suceden sin importar lo que los votantes o lo que las personas, digamos, más fanatizadas digan, ¿verdad? Entonces, estas encuestas buscan específicamente recolectar lo que sucede. Y como una organización no política, es nuestro deber exponer los datos como son. No es que nosotros queramos atacar al gobierno, o no es que nosotros incluso queramos atacar a la oposición, sino que
se recolectan los datos y son los datos que hay, pues es lo que se tiene que exponer. Habiendo hecho esa aclaración, tenemos, como usted lo comentaba, la encuesta es más amplia. Hemos seleccionado obviamente lo más importante de ella. La primera pregunta, y es la que, con la que, como se diría, da en el clavo, es la calidad de vida de las personas. Hemos entrevistado 300 voluntarios. De esos 300 voluntarios, el 72% ha vivido en carne propia una disminución en su calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No es cierto que el país está en un auge económico. No es cierto que la población está viviendo un boom económico. Estamos pasando por un problema tan complicado que de 300 personas, aproximadamente 260 tienen problemas económicos. Han sentido que su calidad de vida ha disminuido de manera sustancial. Por lo tanto, tenemos un dato, aunque sean 300 personas, aclaro, las encuestas no brindan una visión total del panorama, pero sí nos dicen cómo se está desarrollando la situación. Por lo menos en el municipio de Zacatecoluca, el 72%, repito, el 72% de habitantes de esos 300 que investigamos ha sufrido problemas económicos a lo largo de estos años que han pasado. Por lo tanto, podemos definir que uno de los principales problemas que agobian a la municipalidad, a la ciudadanía de esa municipalidad, son los problemas económicos. Si gusta, pasamos a la siguiente encuesta. La siguiente decía de cuál es el gasto individual que aproximado para las personas, incluyendo lo que gastan a quienes dependen de usted, o sea, si tiene algo independiente. Y ahí hay 4 respuestas diferentes, donde dice $5 o menos, $10 o menos, 15 o menos y más de $15. Okay. El objetivo en esta encuesta era saber cuál era el presupuesto que utiliza a diario una persona para subsistir. Y casualmente, quiero hacer esta pequeña aclaración, dentro de la misma encuesta hay una pregunta anterior donde se le cuestiona a los encuestados cuántas personas dependen de ellos. Y resulta que el 65% de los individuos tienen 1, 2 o más dependientes. Es decir, que de acuerdo al dato que vamos a ver ahorita, la mayoría de los individuos también de su dinero tienen que mantener a alguien más. Entonces nos encontramos con que un 32.5% de personas viven con $5 o menos, y una buena cantidad de ese 35% depende de alguien. Es decir, de 300 personas, el 32% vive con $5 o menos, y aparte de eso tiene que contribuir a su familia. Es decir, no solo va a gastar en él, sino que tiene otros dependientes. El 28.1% vive con $10 o menos. El 25%, que ya estaríamos hablando de las personas con un poco más de suerte, viven con $15 o menos. Y el 14%, una minoría, vive con más de $15. Eso nos da, aparte de que son la mayoría los que tienen dependientes, nos dice que la situación es complicada porque el precio de la canasta básica sobrepasa los $200. Y tenemos personas que tienen dependientes que solo gastan, que solo pueden consumir $5 diarios. ¿Qué podría hacer una persona que tiene 2 dependientes con $5 al día? O sea, la situación, al parecer, no es como se pinta. Está muy complicado, la gente se la está viviendo muy a palitos, y prueba de esto es la siguiente encuesta, la siguiente pregunta que se hace. ¿Has tenido que prestar dinero para subsistir más de alguna vez en este año? Sorprendentemente, el 72% de los encuestados tiene que prestar dinero. Que la gente sepa lo que se está diciendo. Tienen que prestar dinero para llegar a fin de mes. Y ese 72% vive entre $10 y $5 al día. O sea, para esto sirven estas encuestas.
para poder medir la calidad de vida, la situación en la que están las personas. Vale la pena aclarar, tenemos el deseo en un futuro de hacer una encuesta nutricional, porque aunque no se crea, a veces hay gente que come carne y deja de comer carne, y no precisamente porque se pongan a dieta, es porque la carne tiene un valor más alto que el pollo. Entonces hay gente que se ve en esa encuesta que dejan de comer carne porque no tienen dinero para comprar carne, y eso nos da un dato económico, un dato de calidad de vida bastante particular, ¿verdad? Como es el caso de Argentina. En el caso de Argentina tienen una manera de medir la calidad de vida. Entre más dinero tenés para comprar asado, que es la comida, digamos, tradicional argentina, entre más dinero tenés para comprar carne, mejor te va. O sea, cuando los argentinos la están pasando extremadamente mal, dejan de comer carne. O sea, se ve una respuesta que aparentemente es nutricional, pero en realidad tiene un impacto económico. Entonces, vivir en una sociedad donde el 72% de las personas prestan dinero para salir adelante, te dice que esa sociedad no está marchando de la mejor manera. Si gusta, pasamos a la siguiente. La siguiente sería, ¿qué tanta responsabilidad cree usted que tiene el gobierno de la situación económica del país? Okay. Y ahí también hay 4 respuestas: demasiada, mucha, poca y nada. El 40%, este es un dato bastante particular, porque cuando se le pregunta a la gente de qué es lo que está pasando, o cuando se habla en medios de qué es lo que está pasando, muchos analistas le dicen a la pandemia, los problemas inflacionarios, que claro está que son un problema para la economía. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno para solventar ese problema? Porque pobreza siempre ha habido. La lucha de cada gobierno es disminuir la pobreza. Entonces, luego de ese impacto, luego de esa realidad que se vivió del COVID, de la inflación, de la guerra, ¿qué ha hecho el gobierno para paliar eso? Entonces, el 40% piensa que el gobierno tiene demasiada responsabilidad. O sea, en el imaginario del oficialismo, el gobierno está bien colocado, al menos de las 300 personas que hemos encuestado, no todas creen lo mismo. Y hay un dato, la primera categoría es demasiado, pero hay otra que dice mucha. Y bastante gente, el 42.6%, piensa que el gobierno tiene mucha responsabilidad. La siguiente es poca, que es 11.30%. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 70% de la población considera que demasiada o poca tiene incidencia el gobierno en lo que está pasando, tiene responsabilidad en lo que está pasando. Es decir, no es que la gente esté contenta, no es que la gente esté viviendo un boom, no es que la gente, claro, hay que resaltar el evidente o la evidente aceptación que tiene el plan control territorial, lo del estado de excepción y todo lo demás. O sea, hay un impacto en la seguridad. Y es lo que quizá algunos personeros de la oposición no han podido expresar de manera clara, o sea, de manera que no se malentienda. Es cierto que hay seguridad, pero también es cierto que la situación económica está decreciendo, que la calidad económica de vida de los salvadoreños está decreciendo y no se puede hacer a un lado esa realidad. La siguiente dice, ¿considera que el gobierno tiene una estrategia clara de qué hay que hacer para mejorar la economía? Y ojo al dato. La mayoría dice, del 82.5% dice que no, y el 17.5% dice que sí. La pregunta es clara. Bastante. La pregunta es clara, no hay donde perderse, no hay donde hacer tanto análisis subjetivo. Se le pregunta a la persona estrictamente si cree que el gobierno tiene las herramientas, tiene la capacidad o ha hecho algo por mejorar. Y la mayoría piensa que no. O sea, eso evidentemente nos dice algo. Pueden ser 300 personas, vuelvo a recalcar, es una falacia arrojarse un 97% de aprobación cuando del padrón electoral solo vota la mitad. Es decir, hay una mitad que puede votar y no vota y no está representada. Por lo tanto, ni las encuestas, ningún tipo de encuestas te va a dar una visión global de lo que sucede, una visión real de lo que sucede, pero sí te da una aproximación. Y la aproximación que nos da, al menos de ese grupo de personas, es que no encuentran en el gobierno
las cosas claras, una estrategia clara para lograr salir de esta situación en la que estamos. Pero este punto sí es como bastante sorprendente, ¿verdad? Sí. Porque dicen no el 82.5%. Y el gobierno lo que ha hecho es traer eventos, porque con ellos también genera economía para que los turistas le compren a los ambulantes y todo eso. Entonces, esto sí es bastante sorprendente, que la mayoría pues considera de que no, ¿verdad? Aún siendo así. Hay una frase bastante hermosa de un economista que dice que un buen economista va a sacrificar la estabilidad inmediata, o sea, la estabilidad de hoy para la riqueza de mañana. Es decir, quien sepa administrar va a saber que hoy puede hacer un sacrificio que mañana va a valer la pena. Entonces, a la hora de ver la política económica del país, recomiendo un libro muy bonito que se llama Política Económica de Ludwig von Mises. A la hora de analizar la política económica del país, realmente no se ha tenido una incidencia a largo plazo. Por ejemplo, el certamen de Mis Universos sí trajo inversión a corto plazo, no es una inversión a largo plazo. Y de por eso es que a veces no se sabe comunicar, de ese certamen no vamos a vivir. Entonces, se traen eventos que por una cuestión de reacción hacen que la economía presente buenos resultados. Turismo, sobre todo turismo, inversión no se ve mucho. Entonces, a la hora de querer evaluar la realidad es que esas estrategias que se están utilizando, vuelvo a aclarar, no es por atacar al gobierno. De hecho, se esperaría que el gobierno, al ver resultados así, trate de buscar la solución para eso. Las encuestas ya dijeron, a la población ya no le importa la seguridad, ahora le importa la economía. Es donde el gobierno debe de tomar acciones a largo plazo, vuelvo a repetirlo, a largo plazo. Castigar en este momento nuestro bienestar para un mejor bienestar en el futuro. Pero lo que se ha visto es todo lo contrario. Incremento en deuda, incremento en eventos costosos, donde el país tiene que ejercer la inversión más fuerte. Entonces, no hay una política económica a largo plazo. Por lo tanto, la gente no percibe eso. Por eso, la mayoría de personas, a pesar de ver lo bonito que está el país, como se quiere vender, están conscientes, porque la bolsa no miente, el estómago no miente. Hay un voto bien famoso que es el voto del estómago, el voto del hambre. O sea, eso no miente. La gente, por mucho que vea todo bien bonito, está viviendo una realidad que no está de acuerdo a lo que se le plantea. Por lo tanto, y pues por fortuna, se animan a decir, no vemos una estrategia clara, no vemos las cosas claras y no creemos que el gobierno sepa lo que hay que hacer. Solo un 17% cree que el gobierno sí tiene las cosas claras. Hay que verlo, hay que tomarlo con atención. Bueno, volvemos con más de su entrevista Enfoque, luego de este pequeño corte comercial. Bueno, continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos analizando estas encuestas que se realizaron a una población sobre cómo considera que es la calidad de vida. Y la siguiente pregunta es, ¿considera usted que el gobierno es transparente? Y el 84.6% considera de que no. Este es un dato que es precisamente lo que estaba comentando. Dato mata relato. La pregunta, como las demás, no da donde perderse. Se le pregunta a la población, ¿considera usted que el gobierno es transparente? O sea, no se le pregunta una valoración, se le pregunta sí o no consideran al gobierno transparente. La mayor parte dijo que no. O sea, es evidente el malestar y la percepción que la gente tiene del gobierno. Quisiera que avanzáramos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para no dejar las últimas dos preguntas libres. Vaya, la siguiente sí es bastante interesante porque también dice, ¿sabía usted que el gobierno declaró como gasto reservado buena parte de los gastos de la pandemia? Aquí es un llamado a la oposición. ¿Por qué? Hemos tenido la oportunidad de escuchar a la oposición hablando que el gobierno es corrupto, que el gobierno reservó gastos, que el gobierno está ocultando las inversiones que está haciendo.
Entonces yo pregunto, si la oposición está haciendo lo que debe de hacer y se está esforzando por informar a la población de lo que está sucediendo, pregunto, ¿por qué de 300 personas el 86%, ¿por qué el 86% no sabe de los gastos reservados? O sea, la pregunta es, ¿en realidad están lanzando el mensaje a la población? ¿En realidad han logrado comunicarle a la población lo que está sucediendo? ¿En realidad han logrado llegar a la población para que la población sepa lo que el gobierno está haciendo? Porque la bandera que utiliza la oposición es esa, o sea, un gobierno corrupto, un gobierno que maquilla gastos, pero la población no sabe de esos gastos en específico. Entonces, cabe la reflexión de preguntarse, ¿se estará transmitiendo el mensaje que se debería? ¿La población está captando el mensaje de la oposición, cuya principal bandera es la anticorrupción? Esto nos dice que no, porque al menos de 300 personas, que 280 o 275 personas no sepan qué pasó con los gastos de la pandemia y no supieran que el gobierno los hizo reservar, quiere decir de que en realidad no se está comunicando bien lo que el gobierno está haciendo. En realidad la oposición no está sabiendo llegar a la población informándole de lo que sucede. Y la siguiente, que prácticamente abarca un gran porcentaje, dice, ¿sabe exactamente cuánto gana el presidente, un diputado o un alcalde? Y el 96% considera de que no sabe. Okay. Esta es la encuesta o la última pregunta para finalizar, para mí la más importante en un sentido bien específico. Si se supone, y vuelvo a jalarle la oreja a la oposición, pregunto yo en ese sentido, ¿por qué la gente no sabe ese dato? O sea, si lo que queremos es ganar las elecciones, si lo que queremos es generar estabilidad contra pesos y contrapesos y todo lo demás, yo pregunto, ¿por qué los diputados, actuales diputados de la oposición, los principales voceros de la oposición, por qué una población no sabe cuánto gastan sus funcionarios, cuánto ganan sus funcionarios? O sea, eso, aparte de decirte de que la población no sabe eso, te da a entender que hay una cultura de impunidad permitida. Es decir, la gente ni siquiera sabe lo que está sucediendo, ni mucho menos hace el esfuerzo por informarse. Entonces, viendo eso, ¿qué es lo único que queda? El trabajo de oposición. O sea, el trabajo que la oposición haga para que la gente, muchachos, nos están robando, muchachos, se están reservando información, ¿sabían lo que pasó con la pandemia? ¿Saben que los gastos de la pandemia no? O sea, lo escuchamos en medios, pero al parecer no ha sido efectivo el mensaje. No ha logrado llegar, porque de lo contrario hubiéramos visto que el 96% de la población sí sabe cuánto gana el presidente, sí sabe cuánto gana un diputado, sí sabe cuánto gana un alcalde. La población no lo sabe. Entonces, eso te dice mucho de una sociedad. Una sociedad donde le pagas a los funcionarios y no sabes cuánto ganan, te dice que es una sociedad oscura y sin transparencia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a Brian Cruz y a José Francisco López. Gracias por asistir. Gracias por el espacio a ustedes y otra vez agradecidos también porque nos permitieron exponer esta realidad y acercarnos a la población. Esperamos el mensaje llegue y mucha más gente se pueda sumar. Agradecer también esta oportunidad que nos han brindado y enviar un saludo a mi ciudad, a la ciudad viroleña, que hoy está celebrando fiestas patronales. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar su entrevista Enfoque y nos vemos el día jueves con otra entrevista más para llevarle hasta la comunidad de su hogar. ¡Feliz día!